Dios les bendiga, mis amados. ¿Cómo se siente la iglesia en esta noche? Se ven hermosos. Ahí las damas hacen. Hermosa se ve la iglesia. Yo vengo con muchos deseos de compartir esta noche un tema hermoso. El tema de la fe. ¿Saben? Cuando yo me senté en la primera clase de análisis físico en la universidad, el profesor era un doctor grandote que usaba los espejuelos por aquí, los lentes de montura por aquí, y medio virado así. Santiago Pérez Guerra, ya debe estar viejito. Doctor en ciencias físico-matemáticas, profesor titular y miembro de la Cátedra de Cálculos Mecánicos de Brasil, profesor adjunto de una universidad norteamericana, y ustedes saben. Y él llega y nos hace una pregunta. ¿Qué es trabajo? Desde la perspectiva física. ¿Qué es trabajo? O perdón, ¿qué es potencia? ¿Qué es potencia? Y en un aula de físicos, bueno, yo recuerdo que dije, bueno, potencia es fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de área. Otro dijo, bueno, potencia es trabajo acumulado. Y él hacía una sonrisita de esa. Y cuando nosotros terminamos nos hizo una pregunta. ¿Ustedes saben quién es Mario Moreno? Cantinflas. Y ahí nos hizo otra. ¿Por qué Cantinflas es tan famoso? Y dijimos, bueno, porque Cantinflas es muy gracioso, porque Cantinflas es muy feo, porque Cantinflas, bueno, ¿cuántas cosas? Y dijo, no. Cantinflas es muy famoso porque cuando él habla de algo, digamos, química, el que no sabe química dice, oye, ¿cómo sabe? Pero la persona que sabe química dice, ay, ay, está acabando con la química. Y a veces a nosotros nos pasa más o menos así en el cristianismo, en la iglesia. Digamos que repetimos. Yo creo en esto, yo creo en esto otro, y yo creo en esto otro. Y llega alguien y dice, bueno, ¿y qué significa eso que tú crees? Y tenemos que pasar con fichas, o sea, tenemos que disimular un poco porque no llegamos a saber qué es lo que significa eso en lo que creemos. La pregunta es, ¿qué es fe? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es la fe? Los veo tímidos, les voy a dar una ayudita. Como buenos adventistas, vamos directo ¿a dónde? A Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero miren, como yo tuve profesores como el doctor Santiago Pérez Guerra, me gusta hacer una segunda pregunta. Muy bien, vamos a ver si entendimos. ¿Y qué no es fe? Y dice la hermana, es la ausencia de la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Muy hábil, pero no. Vamos esta noche a estudiar un poquito sobre la fe y de forma práctica a saber lo que es fe y lo que no es fe. Pero antes vamos a invocar el nombre ¿de quién? Del Todopoderoso. Oremos pues. Amantísimo Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias porque estamos en el mejor lugar del mundo. Aleja toda influencia del enemigo. Que tu Santo Espíritu y tus ángeles puedan moverse libremente. Tu presencia estar acá con nosotros y nosotros gozarnos con ella.
Bendícenos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Querido, vamos a ir hasta el libro de Deuteronomio. Capítulo 18 y versículo 20. Deuteronomio 18, versículo 20. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Vamos a quedarnos en la primera parte. Dice allí, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Querido, si fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esa certeza de lo que se espera tiene como base la palabra de ¿quién? De Dios. Lo contrario a la fe es hacer uso de la palabra de Dios cuando Él no ha autorizado a usarla. Cuando un profeta habla palabra que yo no he mandado a hablarla, ese profeta habló ¿con qué? Con presunción. Lo contrario a la fe, el enemigo de la fe es precisamente la presunción. Recuerden que en la tentación que le hizo Satanás a Cristo, él lo puso ¿dónde? En un lugar alto y le dijo, mira, lánzate. ¿Por qué? Porque en la palabra dice que enviará los ángeles hacia ti para cuidar que no tropieces. ¿La Biblia lo decía? Sí. Pero Dios no le había mandado ¿a qué? A lanzarse. Querido, miren, la palabra de Dios, Él la manifiesta de dos formas. Está la palabra general y la palabra específica. ¿Cuál es la palabra general? Sencillo. Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice? Id por todo el mundo y hacer discípulos. Esa orden, ¿para quién es? Para todos. Orad sin cesar. ¿Para quién es eso? Para todos. Es una palabra ¿cómo? General. Pero también Dios da palabras específicas. Por ejemplo, estaban los discípulos un día en una barca. Y Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Y los discípulos no sabían bien, oye, pero ¿quién será? ¿Será él o no? Y Pedro, que era un poquito impulsivo, dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya hasta ti, ¿cómo? Caminando. Y el Señor le dijo, ven. Ahora la pregunta es, ¿a quién el Señor le dijo, ven? O sea, camina sobre las aguas del mar. A Pedro. Eso es una palabra específica para una persona específica en una situación como específica. Y en esta noche, si tú quizás en algún momento te has sentido decepcionado porque has visto por ahí algunos cristianos que son más fanáticos que cristianos, vas a entender por qué han llegado ahí. Han llegado ahí porque han utilizado mal la fe y han llegado a tener ¿qué cosa? Presunción. La Biblia lo dice, sí, pero tienes que tener cuidado. Dios no te lo ha dado específicamente ¿para quién? Para ti. Miren,
Había un lugar donde empezó a llover mucho. En la parte de arriba, lejos, pero en la parte de arriba había una presa. Y llovió tanto que la presa no pudo más y se fue a un dique. Y ustedes saben que cuando se va a un dique de una presa, eso es un golpe de agua. Querido, y había una persona que se subió arriba en el techo. Estaban las personas de la defensa civil buscando a todo el mundo en botes. Y uno miró por sus anteojos y lo vio y dijo: voy a rescatar a ese señor. Se esfuerza el hombre. Tienes que apurarte. ¿Por qué? Porque venía el golpe de agua. El hombre remando, cuando llega le dice: Señor, vamos, súbase al bote, que vengo a salvarlo. El Señor lo mira al de la defensa civil y le dice: no me voy a montar en el bote. Pero Señor, ¿y por qué? Mira cómo está lloviendo, viene un golpe de agua. No me voy a subir porque Dios dice en su palabra que Él va a cuidar a sus hijos y Dios me va a salvar. Bueno, el hombre se va. Pero la conciencia empieza a tocarle y dice: no puedo dejar al hombre ahí, y regresa de nuevo hacia atrás. Señor, mire que se va a morir, súbase al bote, por favor. Que no, le dije que Dios me va a ¿qué cosa? A salvar. El hombre se va un poco molesto, pero era de buen corazón. Y regresa por tercera vez. Señor, yo le suplico que se monte, por favor. Mire, se va a morir. El hombre, casi enfadado, le replica: que no. Dios me dijo a mí que me iba a salvar y Él me va a salvar. Llegó el golpe de agua y ¿qué pasó? Se ahogó. ¿Saben? Esto no es una historia real. Es una historia popular de mi país. Y como es irreal, no todo lo que dice es cierto. Y como es popular, tiene raíces como, bueno, en la población, no bíblicas. Y se cuenta que ese hombre se murió. Y como las personas populares creen que cuando tú te mueres vas al cielo o al infierno, ¿no? Bueno, pues ese hombre fue para el cielo. Y cuando llega allá, enseguida va a buscar a Jesús. Y cuando lo ve, va y le dice: Señor, estoy decepcionado. Tú dijiste en tu palabra que tú ibas a cuidar y a salvar a tus hijos. Y me abandonaste, Señor, y me morí ahogado. Y el Señor Jesús le dijo: mi hijo, si te envié el bote 3 veces y no te quisiste montar. ¿Qué tú querías? ¿Que bajara el ángel Gabriel a montarte en el bote? Ustedes se ríen, pero eso lleva a una gran verdad. El cristianismo es otra cosa. El cristianismo no es locura. Querido joven, querido hermano, querida visita, los que nos ven por Vendrá TV, el cristianismo no es locura. El cristianismo es tener una base sólida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y cuando utilizamos la palabra para lo que no es, aunque tengamos buena intención, estamos cayendo ¿en qué cosa? Presunción. Fe es, como ustedes dijeron, creer en Cristo, la certeza ¿de qué? De lo que se espera. Pero esa certeza tiene que estar basada ¿en qué? En un así dice Jehová. Ahora la invitación es a ir hasta el salón de la fama de la fe, Hebreos 11. Y busquemos allí en Hebreos 11 el versículo 24. Y vamos a ver cómo desarrolló la fe un personaje bíblico llamado Moisés.
Dice allí, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de ¿quién? Del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo es que Moisés llegó a sostenerse por ese cruel desierto? Como viendo ¿a quién? Al invisible. Querido, ¿qué es la fe? Estamos en el marco de una semana de oración juvenil y estoy tratando de aterrizar las cosas para que sea bien comprensible por quién, sobre todo por los jóvenes. Bien, ¿qué yo tengo aquí en mi mano? Un billete de $100. Un billete de $100. Te regalo el billete de $100. Te regalo el billete de $100, si lo tomas es tuyo. Eso es fe. ¿Vieron lo que hizo el niño? ¿Él veía físicamente el billete? No. Pero cuando yo extendí mi mano, automáticamente él, aunque no veía el billete, ¿qué hizo él? Eso es fe. Moisés se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Entonces fe es ver con los ojos espirituales lo que no se ve con los ojos físicos. Fe es ver lo que no se ve y accionar al respecto. Le extendí mi mano y él ¿qué hizo? Cuando Jesús le decía a un paralítico, toma tu lecho y anda, las piernas no se le enderezaban enseguida. Quizás él tenía que mirar y se veía las piernas como todavía allí tullidas. Pero Jesús me dijo que tomara mi lecho y andara. Y cuando el paralítico hacía el esfuerzo por ponerse de pie, en ese esfuerzo es que sus piernas ¿qué hacían? Se enderezaban. Por eso es que es imposible hablar de fe sin hablar de ¿qué? De obras. ¿Qué no es fe? Presunción, utilizar mal la palabra. ¿Qué es fe? Es ver lo que no se ve y actuar por eso que vemos. Ahora, miren, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿En el fin de los tiempos o en el tiempo del fin? Ahora la pregunta es, ¿necesitaría el pueblo de Dios para el tiempo del fin tener fe? Sin duda, ¿eh? Pero fíjense, la Biblia es maravillosa. La Biblia es un libro que te dice las cosas tan al detalle, así, tan hermoso, que no da lugar a la duda. Y resulta que la Biblia no dice así abiertamente que la iglesia de Dios para el tiempo del fin necesitaba tener fe. Ahora ustedes dicen, ahora sí se volvió loco. No, no me volví loco. Yo quiero que me digan qué dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Apocalipsis 14, 12. ¿Qué dice allí? Eso hay que sabérselo de memoria.
Aquí está la paciencia de los santos, o la perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que... ¿Pero cuál? Fíjense que aclara para el tiempo del fin la iglesia de Dios tener fe, por supuesto, pero aclara cuál. La iglesia de Dios necesitaba tener la fe de Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la fe de Jesús? Sencillo. Si la fe es la de Jesús, para saber cuál es esa fe, ¿qué tenemos que hacer? Buscar en la vida de Jesús el ejemplo de esa fe para seguirla, para pedirla. Querido, y para darnos cuenta tenemos que ir al momento cumbre, a ese momento más difícil que tuvo Jesús, que es cuando se acercaba, ¿qué cosa? La crucifixión. Y allí en la crucifixión, antes, Jesús reúne a sus discípulos y le dice, ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro con su forma impulsiva, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Ah, no, Pedro. 3 veces me vas a negar antes de qué. Querido, yo quiero que ustedes piensen cómo se sentía Jesús en ese momento. Miren, cuando nosotros pecamos para las visitas, cuando nosotros cometemos un error y nos sentimos mal por ese error, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Usted se siente alegre, triste, decaído. Si usted va a hacer algo, no tiene deseos. Si alguien hace un chiste, los otros se ríen, pero usted no le haya gracia. Pero fíjense, ese es el efecto de un solo pecado. Pero Cristo no cargó sobre sí un solo pecado. Jesucristo cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad en todos los tiempos. Imagínense cuántos pecados puede cometer una persona en su vida. Jesús cargó todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos sobre sí. Y si un solo pecado produce aflicción, ¿cómo se sentiría Jesús cargando el de todos arriba? Es difícil. Y quizás humanamente el Señor esperaba sentir el apoyo de ¿quién? De sus discípulos, de las personas cercanas a Él, de su grupo pequeño, de su clase de escuela sabática, de su iglesia. Pero el Señor Jesús vio en medio de su aflicción cómo todos los discípulos corrieron. Y a pesar de que su iglesia, su grupo pequeño lo abandonó, Jesucristo mantuvo ¿qué cosa? Su fe. Él no flaqueó, mantuvo su fe. Segundo, Jesús, ¿de qué nacionalidad era? Hebreo. ¿Y saben qué? Una de las escenas más cruentas que se describen es cuando los propios hebreos, su familia con respecto a la raza, lo llevó allí frente a Pilato. Querido, imagínese a Jesús con todo el peso, con la aflicción de los pecados de todo el mundo, sabiendo lo que le esperaba. ¿Cuántas sanidades hizo Jesús allí en las tierras de Palestina? ¿Cuántos milagros allí hizo
alimentar a una multitud. Iba y daba palabras de aliento, recibía a los niños. Y esas mismas personas, en una buena medida, ahora estaban allí diciendo: no aceptamos otro rey que no sea el César. Y el Señor Jesús, en medio de la aflicción, de la prueba, ya había sido rechazado por su grupo pequeño. Y ahora era rechazado por su raza, por su familia. Pero Jesús se mantenía ¿cómo? Firme en su fe. Sabía lo que tenía que hacer y estaba decidido a terminarlo. Y ahí quiero hacer un pequeñito paréntesis. ¿Dónde están los líderes de la iglesia? A ver, ¿dónde están los líderes? Muy bien. Ahora necesito que ustedes me ayuden, porque esto tiene que quedar bien clarito. Y voy a tocar un tema espinoso. Oigan esto. Judas entregó a Cristo. ¿Por qué? ¿Quién era Judas? Uno de los discípulos, pero un rebelde. Y Judas había visto cómo habían recibido en la entrada triunfal a Jerusalén, cómo habían recibido a Jesús como rey. Y Judas pensaba que Cristo iba a ser un rey ¿cómo? Terrenal. Judas vio cómo Jesús hizo los milagros, cómo alimentó a multitudes. Y Judas decía: este es el rey que necesitamos para despojar al imperio romano. Pero yo veo que este rey no hace nada. Y yo le voy a dar una ayudita. Yo lo voy a poner entre la espada y la pared para que él acabe de mostrar su poder. Y fue e hizo convenio con los sacerdotes para supuestamente forzar a Jesús a que se rebelara. Lamentablemente pensó mal. Judas representa el ala en el pueblo de Dios que está en contra del imperio. Oigan y esperen al final. Cuando llevan a Jesús delante de Pilato, increíble, Pilato casi defendía a Jesús. Pero qué mal ha hecho este hombre. ¿No es este vuestro rey? ¿Y qué dijeron los sacerdotes? No reconocemos a otro rey que no sea él, César. Y ahí está la otra ala. Los sacerdotes representaban a los que estaban a favor del imperio. Judas en contra del imperio. Los sacerdotes a favor del imperio. Y cuando esas dos corrientes pasan de esa puerta de la iglesia para adentro, ¿saben cuál es el resultado? La muerte de Cristo. Usted y yo como ciudadanos podemos tener la orientación social que queramos. Oigan, a expresar lo que queramos, oigan, y a no ser molestado por ello. ¿Oyeron bien? Y a no ser molestado por ello. Pero de esa puerta, ¿para dónde? Para afuera. De esa puerta para adentro, nada puede desunir la iglesia. Nada. Porque si esas dos corrientes, entran de esa puerta para adentro, ¿cuál es el resultado en el pueblo de Dios? La muerte de Cristo.
Y Cristo dio su sangre para tener una iglesia como unida. Y allí en Juan 18, yo quiero que lo busquen. Juan 18, versículo 32 o 36. ¿Me ayudan, por favor? Juan 18, 36, vamos a buscar primero. A ver qué dice. Esto hay que aprendérselo de memoria. Veamos qué dice la palabra de Dios allí. ¿Alguien que lea el versículo 36? Hasta ahí. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Ya no hay que decir más nada. De esa puerta para adentro, ¿estamos dónde? Y el reino de Jesús no es de este mundo. A ver, dudas al respecto. ¿Qué yo no dije? Yo no dije que usted no puede creer o profesar cualquier orientación social que usted desee. Lo puede hacer. Puede tener la libertad de expresión que quiera y a no ser molestado por ello. Pero siempre fuera, de ahí para adentro, ¿estamos dónde? En el reino de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Mi reino no es de este mundo. Y precisamente por no ser su reino de este mundo, primero sufrió ver cómo sus discípulos se alejaban de él. Y segundo, sufrió ver cómo su familia, su raza, su nación lo rechazaba. Pero Jesucristo, a pesar de eso, de que su iglesia y su familia, en cuanto a raza, lo dejaron solo, Cristo mantuvo su fe. Y allí lo llevaron a la cruz. Y estando en la cruz, Jesús, yo quiero que ustedes piensen en esto. Oigan, dos seres, el Padre y el Hijo, que estuvieron juntos desde la eternidad y por la eternidad, siendo iguales en naturaleza y propósito. De repente, yo imagino al Padre allá en el trono, quizás tener que apartar la cara y con su dedo índice decir: te condeno. Y descargar sobre Jesús el castigo por los pecados de la humanidad. Jesús nunca se había sentido separado de su Padre. Y cuando ahí recibe la sentencia por los pecados de la humanidad, sintió lejos a su Padre. Y en medio de su aflicción, él no podía sentir eso. Y exclamó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que realmente mata a Jesús. Además de las otras cosas. Cuando él siente el castigo de Dios, la ira de Dios por el pecado tuyo y mío. Primero, su iglesia, su grupo pequeño lo deja solo. Después, su familia, su nación lo cambia por un bandido, Barrabás. Y tercero, siente como si Dios lo abandonara y no puede y exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero a pesar de que su iglesia, su familia y aparentemente su Dios lo abandonó, Cristo siguió firme
hasta que allí también exclamó en la cruz: consumado es. Y cuando Él dice consumado es, se garantiza la salvación para ti y para mí. Ahora podemos ser liberados del pecado. Ahora podemos vivir una vida hermosa en Cristo Jesús. Pero para que esa vida hermosa y linda sea una realidad, dice la palabra que tenemos que tener, ¿qué cosa? La fe. ¿Pero cuál? La fe de Jesús. Que aún si tu iglesia te deja solo, aún si tu familia te deja solo, y aún si aparentemente sientes que tu Dios te deja solo, tienes que seguir en tu tarea. Tienes que seguir firme en tu propósito. Tienes que cumplir el trabajo para el cual Jesucristo te trajo en esta tierra. Vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena pedirle a Dios esa fe, la fe de Jesús. ¿Te atreves a, con el poder de Dios, querido joven, convertirte en una generación poderosa? Pero no olvides Colosenses 3:5, que dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Pídele fe y poder para hacer morir lo terrenal que hay, ¿dónde? En nosotros. Y si tú crees y quieres disfrutar en tu vida la fe de Jesús, yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Yo te invito a que te pongas de pie y que compartamos esta oración allí. Solito, te voy a dar medio minuto para que en medio minuto intimes con ese Dios todopoderoso. Le digas: dame esa fe de Jesús, que esa fe sea una realidad en mi vida, que nada me mueva del lugar donde estoy. Y después de ese tiempo, yo continúo con una oración. Amante Padre, gracias porque en este tiempo aprendimos o consolidamos qué es la fe, y específicamente la de Jesús. Pero no nos conformamos solo con saber, queremos tenerla, oh Dios. Queremos que nuestra vida espiritual cambie, y por eso abrimos nuestro corazón, porque queremos, oh Padre Celestial, ser verdaderamente una generación poderosa. Ayúdanos a matar, a hacer morir todo lo terrenal que hay en vosotros, en nosotros específicamente. Señor, y permite que te reconozcamos como a Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Permite que nos alejemos del pecado, y si estamos en alguna etapa que no es la primera, podamos ir hacia atrás y buscarte. Y si vemos que nuestra cadena, nuestro vicio o nuestro problema es muy grande, danos la fe, pero la fe, oh Padre, de tu Hijo Jesús, para aunque se desplomen los cielos, mantenerme firme aquí en tu pueblo, en unidad. Señor, mira, aquí hay visitas. Que la ternura de tu carácter llegue a su corazón, que tu Santo Espíritu les toque. Mira, oh Dios, los jóvenes, cuántas inquietudes. Alégrales, Señor,
Alégrales con tu santo óleo de alegría. Hermanos todos, Señor, hasta ellos llegue tu bendición. Mira los que nos observan por Vendra TV. Donde quiera que estén, allí también tócales y cámbiales su vida para bien. Llévanos en paz a nuestros hogares, pero que podamos meditar y pedirte siempre tener la fe de tu Hijo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, te pedimos todo y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados.